Ahí está. Sí. Yo dije que la derivada en T0 es el límite cuando t tiende a T0 de la razón media de cambio. ¿Sí? Acá me preguntan por qué tomé T0 igual a 2. El enunciado del ejercicio dice que yo necesitaba la velocidad en el instante que la piedra alcanza la altura máxima. El instante que la piedra en este modelo alcanza la altura máxima es para T0 igual a 2, para T igual 2. Por eso elegí encontrar la derivada en 2 y planteé el límite con T tendiendo a 2 de la razón media de cambio en el intervalo 2T. ¿Se entendió, Federico? Claro, o sea, 2 en realidad es igual a t, no a t0, pero se pone que es t0 porque t tiende a No, t0. no, porque recordad lo siguiente. Si vos tenés la función, cuando planteás el cálculo de la derivada, tomás un valor fijo, en este caso que es t0, y tomás un valor genérico que es t. Tu punto P es el punto T0, f de T0. Y tu punto genérico es el T, f de T. En este problema decía que tu T0 era el instante donde la altura era máxima. Sí. Esta es la razón media de cambio, en un intervalo T0T. ¿Cuánto vale ese T0? Para el ejercicio, para responder en este ejercicio, vale 2. Porque había que encontrar la velocidad en el momento que alcanzaba su altura máxima. Para un determinado valor T0, que en este caso es 2. Ahí va, sí, había entendido mal. Gracias, profe. Entonces, retomando la derivada de una función en un punto se la define como derivada de la función en un cierto valor, en x0, se la define como el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esta es la definición de derivada de una función en un punto. Desde el punto de vista geométrico, si esta es mi función y estoy planteando el cálculo de la derivada de la función en x0, de existir este límite y ser un valor finito, geométricamente esa derivada me permite conocer la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, geométricamente, la derivada de la función en el punto mide la pendiente de la recta
tangente a la función en x0. Esa es la interpretación geométrica de la derivada. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? La derivada de la función. No, esa es la pendiente. Pero ahora vamos a encontrar la ecuación de esta recta t. Mira lo siguiente. Este es un punto P que es común a la curva y a la recta tangente. Supongamos que este es un punto S, pero ¿dónde está ese punto S? En la recta tangente. Ese punto S tiene como coordenadas X y vamos a llamarlo Y. Ese punto S tiene como coordenadas X, Y. Fíjense que si yo prolongo esta horizontal y determino este punto R, esa recta tangente tiene una inclinación que se corresponde con este ángulo. Llamémosle θ ese ángulo. La pendiente de la recta tangente es la tangente trigonométrica de θ. ¿Sí? Y los catetos de este triángulo se corresponden con SR y PR. SR es la diferencia entre I y F de X0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y Sí, PR es la diferencia entre quiénes. entre X y X0. La pendiente de la recta tangente es el valor de la derivada. ¿Sí? Y la tangente trigonométrica de θ es un cociente. ¿Entre quiénes? Seno y coseno, que Única. vendría a ser I menos F de X0 sobre X menos X0. Por lo tanto, yo puedo escribir I menos F de X0 igual a F' en X0 y esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Y si de esta ecuación despejo la Y me queda igual a F' en X0 por X menos X0 más F de X0. Y eso que encontré ahí es la ecuación de la recta tangente. Recuerden que este I es el I ¿dónde? En la recta tangente. ¿Se entendió la deducción de la ecuación de la recta tangente? Sí, Perfecto. Y ya que estamos, voy a presentar la recta normal a la curva. Un momento, por favor, no borre. O sea, si No, no agregas iba a esa borrar, parte. no iba a Bueno. borrar.
Miren, recta normal. La recta normal es la perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia. Quiere decir que si yo trazo la recta normal, tengo que trazar una perpendicular a la tangente. Esta es la recta normal a la curva. ¿Alguien sabe qué relación guardan las pendientes de dos rectas perpendiculares? Sí, la multiplicación de la pendiente de dos rectas perpendiculares da -1. Claro. Supónganse que R1 es I igual a M1X más B1. Y R2 es I igual a M2X más B2. Si R1 es perpendicular a R2, muy bien, M1 por M2 da -1. Esa es la relación entre dos rectas perpendiculares. Es decir que, por ejemplo, la pendiente de una es la inversa negada de la otra, ¿no? Si una tiene pendiente 2, la perpendicular tiene pendiente -1/2. ¿Sí? Si una tiene pendiente 3/4, la otra va a tener -4/3. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, profe. Entonces, la pendiente de la recta tangente es f' en x0. ¿Cómo escribiré la pendiente de la recta normal? -1 sobre f'. La pendiente de la normal es -1 sobre la derivada. Esta es la pendiente de la recta normal. Y su ecuación va a ser muy parecida al de la recta tangente, solo que cambia la pendiente. Porque su ecuación es una recta que pasa por x0, f de x0. Pasa por el mismo punto P. Pero lo que difiere es en la pendiente. Entonces, la ecuación de la recta normal va a ser I igual a -1 sobre f' en x0 por x menos x0 más f de x0. Y esta fórmula es válida siempre y cuando la derivada nos dé distinta de ¿cuánto? Distinto de 0. De 0. Distinta de 0. Entonces, en la ayuda de memoria que me tengo que ir preparando para el parcial,
Me copio cuál es la definición de derivada de una función en un punto, copio cuál es la ecuación de la recta tangente, copio cuál es la ecuación de la recta normal. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, yo no Sí, entendería profe. para qué nos sirve la recta normal. Entiendo que la recta tangente por ahí nos da como el cambio instantáneo, pero la normal, ¿qué hace? ¿Para qué significa? Siempre y cuando se presenta en simultáneo. Se presenta eh, como una particularidad, es decir, conocida la recta tangente, vos podés hablar de la normal a una curva. En un futuro, vos vas a trabajar en análisis 2 con el tema de derivada direccional y ahí va a aparecer un concepto que es el gradiente y vas a analizar cuál es la dirección en que la derivada direccional es máxima, cuál es la dirección en que la derivada direccional da cero y bueno, y en consecuencia tenés que sí hacerte del concepto de normal. ¿Sí? Es decir, vas a ver que vas a después en análisis 2 a trabajar en superficies, vas a trabajar en superficies dadas paramétricamente, si vas a hablar para esas superficies o curvas en R3, vas a vincular con vector gradiente y va a aparecer una propiedad de normalidad con respecto a una superficie y bueno, y va a aparecer el concepto de normal. Por eso lo necesito presentarlo, porque después te va a tener que resultar familiar cuando avances un poquito más con funciones de más de una variable. Por eso, Manuel, el concepto de normal. ¿Entendiste algo de mi justificación? ¿A dónde me proyecto? Sí, quería saber si esto por ahí se va a valorar en el examen o lo dijiste anecdóticamente para más adelante. No, puede ocurrir que te aparezca un ejercicio donde yo te esté dando como dato una recta, que el vínculo con la curva que te doy te diga que esa recta es la normal a la curva en tal punto. Y si yo te estoy informando que esa recta es la normal a la curva en tal punto, vos vas a saber que a partir de esa recta vas a poder conocer el valor de la derivada de la función, por ejemplo. Claro, sí. Gracias. Pero no, recuerden lo siguiente, no doy, las cuestiones que doy son las justas y necesarias que ustedes van a necesitar para poder resolver los ejercicios. No lo doy como algo más, sino porque es algo que va a aparecer. Y que lo necesita después para avanzar en la parte de cálculo 2 ya. Y sí, Manuel, después les va a doler la cabeza un poco más. Bueno, ¿estamos? Vamos al ejercicio 8. Yo creo que están todos comiendo, porque nadie contesta. No, acá estamos, profe. No, todavía no, pero Boca va ganando. Yo estoy mitad y mitad. Eso sí, ¿Boca va ganando? 1-0. Muy bien. Vamos al ejercicio 8A. Hay que, para esta función que nos dan, igual 2x menos 7, tengo que hallar la pendiente de la recta tangente y su ecuación
en el punto 2 menos 3. ¿Alguien ya sabe la respuesta? La pendiente es 2. Muy bien. ¿Y la ecuación? Un momento, por favor, ya le digo. Menos un medio de X y puede ser menos 7, no sé. Y si la pendiente es 2, ¿por qué me dice menos un medio de X? ¿No estás pidiendo la de la tangente? La recta tangente. Ah, esa es la recta de... ¿Qué curva es la que le di? Si ustedes grafican esta curva, ¿qué les da la gráfica? Una recta. Una recta. Una recta. Una recta. ¿Y la recta tangente a una recta? Es la misma 2x recta. menos 7. Y ahí puso Ana Laura, la recta tangente de una recta. ¿No es la misma recta? Perfecto, Laura. Es la misma recta. Y ahí Tiziana puso recta. Quiere decir que después de hacer todas las cuentas, vamos a llegar a que la recta tangente a esta recta en 2 menos 3 es la misma recta. Entonces, lo primero que voy a calcular, yo necesito la recta tangente. Y igual a la derivada por x menos x0 más f de x0. ¿Quién es el x0? 2. 2. 2. Entonces, la realidad es que yo voy a necesitar la derivada en 2 por x menos 2, ¿más cuánto? Más f de 2. F de 2. ¿Cuánto vale f de x0? ¿Cuánto vale? Menos 3. Menos 3. Fueron tan gentiles en el ejercicio que me lo dieron. Entonces, de toda esta ecuación, lo que me falta es la derivada en 2. Recuerden que la derivada en x0 es el límite con x tendiendo a x0 de la función menos la función en x0 sobre x menos x0. Pero como el x0 es 2, reemplazo todo por 2. La derivada en 2 es el límite con x tendiendo a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. ¿Cuánto vale f de x? Dos x menos 7. 2x menos 7. F de 2 Menos 3. Menos 3. sobre x menos 2. Resuelvan este límite. Da 2. Bueno, aguanten un minuto. A ver, ustedes tienen derivada en 2 igual al límite con x tendiendo a 2 de 2x menos 7 más 3, ¿no? Menos 4. Ahí tienen un 0 sobre 0
sacan factor común el 2, ¿verdad? Sí, x menos Sí, 2 profe. sobre x menos 2 se simplifica y queda 2. 2. Por lo tanto, si termino reemplazando en la ecuación, me va a quedar y igual. En lugar de f' pongo 2 por x menos 2 más menos 3. Si hago distributiva, me queda 2x menos 4 menos 3. Me queda efectivamente la recta. ¿Sí? Y ahora miren qué fácil. Yo cargué la función en el GeoGebra. F de x igual 2x menos 7. Y después puse la orden tangente 2,f. ¿Qué me dio como respuesta? La recta. La recta. misma. Quiere decir que si ustedes quieren con el GeoGebra encontrar para una determinada función la recta tangente para un determinado valor de x, escribiendo esta orden, ustedes consiguen encontrar esa recta tangente. Fácil, ¿no? ¿Sí? Sí. Mientras tengamos solamente que calcular la derivada en un punto, creo que está bueno. Bueno, pero Luciano, siempre hay tiempo para complicar las cosas, ¿no? Sí, en eso estaba pensando. Claro. Ya van a aparecer las complicaciones. A ver, voy a hacer el 8e. Me dan esta función. X más 2 a la 1 medio. Y me piden la recta tangente en el punto 2, 2. Esta función es equivalente a tener la raíz cuadrada de x más 2. ¿Sí? Como antes, necesito la recta tangente. ¿En qué valor de x? En 2. O sea que la ecuación que voy a usar es la derivada en 2 por x menos 2 más ¿cuánto tengo que poner ahí? 2. 2. Recuerden que el x0 es 2 y acá también f de x0, lo pueden comprobar, 2 más 2, 4 raíz 2. Y ahora hay que plantear el cálculo del límite. La derivada en 2 va a ser el límite con x tendiendo a 2 de la función menos la función en 2 sobre x menos 2. Entonces, la función en x, ¿qué escribo? Raíz cuadrada de x más 2. La raíz cuadrada de x más 2. Menos la función en 2 2. 2. sobre x menos 2. Tengo un 0 sobre 0. ¿Alguien sabe cómo voy a salvar ese 0 sobre 0? Diferencia de cuadrado. Va,
diferencia de cuadrado, pero con raíz. O sea, Conjugado. Multiplico y divido por el conjugado, ¿no? no me salía la palabra. Entonces, raíz de x más 2, arriba, y raíz de x más 2, abajo. A ver, hagan las cuentas. Cuatro. ¿4? ¿Lo hizo bien? Buena pregunta. A ver. Un cuarto me dio a mí. Ah, ahí me gustó más. Ahí está donde me equivoqué yo. A ver. Acá queda ¿se acuerdan que esto es A menos B y A más B? Y queda A cuadrado menos B cuadrado. Raíz de x más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y en el denominador copio todo como está. La raíz con el cuadrado vuelan. Y arriba me queda x más 2 menos 4. Me queda x menos 2. Y abajo x menos 2 por todo esto. X menos 2 con x menos 2 se canceló. Y efectivamente da un cuarto. ¿Alguna duda con este límite? Tiziana dice, creo que no. ¿Y el resto qué dice? No, profe, ninguna duda. Entonces, si reemplazo en la ecuación, me va a quedar un cuarto por x menos 2 más 2. Voy a hacer distributiva. Me queda un cuarto de x, un cuarto por menos 2, menos un medio, ¿no? Más 2. Por lo tanto, la ecuación queda un cuarto de x más 3 medios. Sí. ¿Y qué me dirá el GeoGebra? Espero que esté de acuerdo con nuestro resultado. Vamos al GeoGebra y lo hacemos. A ver. A ver. Vamos a... La entrada es... Vamos a poner G de X igual raíz de X más 2. Acá apareció, ¿no? Esta es mi función G. ¿Sí? Y ahora voy a escribir palabra tangente
Fíjense que en la listado de opciones tienen punto cónica, nosotros vamos a elegir punto función. En lugar de punto pongo 2. ¿Qué significa cónica? ¿Cuáles son las cónicas? Elipse, hipérbola. A eso se refieren con cónicas. Son las intersecciones de una superficie cónica con planos en distintas posiciones. Me hace acordar a álgebra y geometría analítica. Así es. Entonces, si vos tenés un cucurucho y lo cortás con un plano paralelo al piso, la intersección te va a dar una circunferencia. Si a ese cucurucho lo cortás con un plano, una posición diferente a oblicua, lo que te va a dar es una elipse. Y después te cuento cómo sale la hipérbola. Entonces tengo tangente 2G y ahí teóricamente apareció la tangente. 0.25 es un cuarto y 1.5 es 3 medios. ¿Está? Parece que funciona. ¿Puede repetir cómo pone la tangente? Pones tangente, la palabra tangente, ahí se te despliegan las opciones. De las opciones elegís tangente punto función. En lugar del punto, escribís el valor de x. Y en lugar de la parte de función, le pones el nombre con que está identificada la función. La función yo la entré con G y puse G. Bueno, ahí tenés otra recta tangente. ¿Para qué? Vamos a poner otro punto porque quedó medio feíto ahí. Vamos a poner el... para que no quede tan encima. -1. Y le vamos a cambiar el color. Ahí está. Y ahora te muestro. ¿Ves? La primera de las tangentes, espera que le vamos a cambiar el color. La primera de las tangentes fue la que obtuvimos en el pizarrón. Un cuarto de x más 3 medios. ¿Sí? Que es en el punto 2, 2. Y la segunda tangente que yo puse ahí, la calculé en -1. ¿Qué es esto? ¿Te diste cuenta cómo se ingresa? Sí, sí, gracias. Siempre ingresás la función respecto de la cual querés encontrar la tangente y después pones la opción tangente. Profe, Sí. yo estuve intentando colocar asíntotas, pero no recuerdo cómo usted lo hizo. ¿Será que puedo aprovechar acá y me explica un momento? No me acuerdo. Pero trabajamos con asíntotas. Sí, pero había mostrado cómo hacerlo en GeoGebra, que es lo que también a mí me quedó la duda. Claro, escribía asíntota y le pasaba la función. Ahí está, asíntota. Y el objeto, vamos a poner, qué sé yo, x dividido x cuadrado menos 1. Espera que voy a borrar las otras. Ahí tenés las asíntotas de este objeto. Si quiero la gráfica del objeto, escribo y igual x dividido x cuadrado menos 1. Si pones la palabra asíntotas y entre paréntesis
la expresión en X que te dan en la guía, te aparecen solo las asíntotas. ¿Ves que contestó que es y igual 0, X igual a menos 1 y X igual a 1? Pero si vos pones la función, qué sé yo, pones h de X igual a, vamos a inventar, igual a X cuadrado, voy a poner cualquier cosa, ¿eh? Más 3X todo esto dividido X más 2. Puse esta función. Pará. La borré. Aguante. H de X igual. Está arriba, profe, me parece, de tercero. Ah, miren, no la había visto. Perdón. Esperen que voy a borrar esto que me está molestando ya. Gracias. Si vos pones la función y pones la palabra asíntota, es que te aparece directamente asíntota. Asíntota y entre mayor menor objeto, ahí pongo asíntota H y me tiró todo. Sí, te tiró la oblicua y la vertical. En este caso oblicuo y vertical, porque referencié esta función. Pero así se hace. Ok, profe, gracias. Bueno, hasta acá vamos bien. Sí, profe, bárbaro. Sí, sí. Y lo último que vamos a presentar es lo que vamos a definir como derivadas laterales de una función. Dos son las derivadas laterales. Una es la derivada lateral por derecha y la otra va a ser la derivada lateral por izquierda. Estas derivadas laterales muchas veces se aplican estas definiciones en funciones dadas por tramos. En la derivada lateral por derecha, el símbolo es escribir f', indicar en qué punto la estoy calculando, pero como es por derecha, le escribo el signo más. ¿Y cómo la voy a calcular? La voy a calcular como el límite con x tendiendo a x0 por la derecha, cuando me acerco al x0 por derecha, y de la razón media de cambio, es decir, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esta es la derivada lateral por derecha. Y la derivada lateral por izquierda, voy a utilizar el signo menos, y la planteo como el límite con x tendiendo a x0 por izquierda de la razón media de cambio. Si sucede que la lateral por derecha es distinta a la lateral por izquierda, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué creen que va a ocurrir?
Que no existe la derivada. Claro. Entonces, no va a existir la derivada de la función en el punto. Pero si existe esa derivada, si existe la derivada, necesariamente las derivadas laterales van a coincidir. Lo mismo, si coinciden, entonces existe la derivada. Puede suceder que existan y no coincidan. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, puede pasar que existan pero que no coincidan. No entiendo. Puede pasar que existan. Es decir, que si de un lado existen de ambos lados pero son distintas entre sí, ¿puede pasar? Sí. Si son distintas, entonces la función en ese punto no es derivable. Profe, puede ser que en realidad sea el mismo teorema, pero, o la misma condición, pero una es la contrarrecíproca de la otra. Lo único que acá no especifiqué si son o no valores finitos. ¿Mm? Ya entiendo lo que vos decís. Yo me refiero a, yéndome un poco por el lado de la lógica, yo veo como P implica Q y la contrarrecíproca no Q implica P. Sí, pero en este caso, en esta situación, hay que ser más cuidadoso después de los análisis que van a surgir de acá. ¿Mm? ¿Está? Pero, bueno, después vamos a aclarar más situaciones para completar lo del contrarrecíproco que vos decís. ¿Mm? Pero para que la derivada exista, tienen que existir las dos, ser finitas y coincidir en su valor. ¿Eh? Pero sí, Lucho se refirió a cuestiones de lógica que son exactas. Vamos a poner el siguiente ejemplo, que dice así: halle la derivada de f de x igual a módulo de x en x igual a 0. No es derivable. No es derivable, muy bien. Nos va a dar que no es derivable. Esta función, módulo, la puedo escribir como una función en tramos. En el primer tramo, ¿qué escriben? X si X es mayor o igual a 0. X si X mayor o igual que 0. Y en el otro tramo, Menos X si X es menor a 0. ahora, necesito la derivada en 0. Justamente en 0 es donde la función está partida. Consecuencia, vamos a tener que ir por las derivadas laterales. Voy a plantear la derivada lateral por la derecha del 0. Entonces voy a poner todo esto en 0. Lo voy a escribir como el límite con x tendiendo a 0 por derecha de la función menos la función en 0 sobre x menos 0. Esta derivada o esta cuenta la planteo como el límite con x tendiendo a 0 de
En lugar de f de x, estoy tendiendo a 0 por la derecha. ¿Qué escribo? X. ¿Cuánto vale la función en 0? 0. Y la cuenta del denominador es x. ¿Cuánto me da el valor de la derivada lateral por derecha? Ahí Tiziana escribió 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y ahora hay que plantear la derivada lateral por izquierda al 0. Sería -1. Va a dar -1. Entonces escribo límite con x tendiendo a 0 por izquierda. Nuevamente escribo f de x menos f del 0 sobre x menos 0. En lugar de f de x, ¿qué escribo? Menos x. Menos x menos 0 sobre x. Y ese valor de derivada, ¿qué da? -1. Por lo tanto, ¿cuánto vale la derivada de esta función en 0? No existe, porque son diferentes. Por izquierda y por derecha. Entonces, la derivada por derecha no coincide con la derivada por izquierda. Quiere decir que no existe la derivada de la función en el punto. Claramente, lo que uno observa en la función módulo, ¿se acuerdan que es una B corta? En el entorno de 0, esta semirrecta tiene pendiente 1. Y esta otra semirrecta tiene pendiente -1. Claramente, en el entorno de 0, las pendientes me tenían que dar 1 y -1. En esta situación, las dos derivadas son valores finitos, ¿no? Pero distintos. Esta función módulo tiene un punto anguloso en x igual a 0. ¿Por qué tiene un punto anguloso en x igual a 0? Porque existe la derivada por derecha y es un valor finito. Existe la derivada por izquierda al 0 y también es un valor finito. Pero esos valores finitos son distintos. Por esa razón hay punto anguloso. Entonces, toda vez que ustedes tengan una situación donde las derivadas laterales sean números y distintos, voy a estar frente a un punto anguloso. Título para la próxima. Punto cuspidal. Y ahora les digo qué ejercicios pueden resolver. Del TP4, bueno, el 1 ya está hecho, el 2 está hecho,
el 13 está hecho, el 4 está hecho. Pueden plantear el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, A y B, el 11, el 13 y el 14. Todos esos ejercicios pueden hacer.